venga. En la espera o en el recorrer, en el día o el anochecer, yo sé, nunca me dejarás, nunca me dejarás. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. Vi caer al enemigo y a la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Creo en señales y prodigios, su poder he recibido, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Oh, por siempre mi adoración te entrego. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. En sus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre, y Dios cumple su palabra. Oh, mi Dios cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Que tenemos una esperanza que nada termina hasta que lo dice. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán. Lo creemos en esta mañana. No es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, que vivo estoy. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Yo cantaré que vivo estoy. Vamos a un fuerte aplauso a Dios en esta mañana.
parte, iglesia. Aquí estoy, te necesito. Declaramos tuyo soy, amo, te adoro, está Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. Él venció, mi pecado borró. Gracias triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia perdonado, mi libertad compró, la muerte Él venció, mi pecado borró y tu gracia triunfó. Damos un fuerte aplauso a esa gracia que un día nos rescató. Y en esta mañana recordamos con alegría esta gracia. Recordamos ese día de salvación. Yo buscaba un Salvador, mas tú me liberas.
nosotros, iglesia, sigue disfrutando esta reunión y seguimos adelante. Muchas gracias. Más fuerte ese aplauso a nuestro Rey. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Glorioso día, ¿verdad? Dice la palabra, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. Gracias, Padre Celestial, por la bendición que tenemos, Señor, del día de hoy reunirnos una vez más en tu nombre. Tú estás aquí, Señor, podemos sentir tu presencia, podemos sentir tu amor, tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque tú nunca nos abandonas, nunca nos dejas, Señor. Y es un día especial creado para alabanza de tu gloria. Y el pueblo de Dios dice... Amén. Vamos a dar un aplauso una vez más. Pueden tomar su asiento si son tan amables. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición alabar al Señor juntos. Qué cantos de gloria para Dios, ¿verdad? Cantar mi testimonio, Señor, de salvación. Ese eres tú, Señor, mi testimonio. También cantarle al Señor diciéndole, todo te lo entrego a ti. Mi vida estaba rota, pero ahora tú la has hecho nueva, Señor. Y este glorioso canto final, ¿verdad? ¿Cómo podemos decir glorioso día? Como una realidad que estamos por la gracia de Dios viviendo tú y yo. Un día glorioso, hermoso, creado para su honra y su gloria. Hoy vamos a hablar de un tema que creo yo que es muy importante para todo creyente en Cristo. Y es acerca de la palabra de Dios. El propósito, vamos a ponerlo así, vamos a decir, el día de hoy hablaremos de la palabra. La palabra. Espero que todos tengan sus notas. Les recordamos también a Iglesia en Línea que puedes pedir tus notas en las plataformas en las que estés conectado. Ahí tienes oportunidad de recibir las notas del día de hoy también. El propósito de este mensaje es reflexionar sobre la importancia de la Biblia en nuestras vidas. ¿Cuál es la importancia de la palabra de Dios? De hecho, lo que compartimos siempre es la palabra de Dios. Solo que a veces cuando tratamos de poner en perspectiva ¿por qué creemos en la palabra de Dios con esa seguridad? ¿Por qué es que basamos nuestra confianza? ¿Es realmente la palabra de Dios? ¿Por qué podemos decir que es la palabra de Dios? Vamos a ver algo que la misma Escritura por sí misma se autojustifica y autovalida la palabra de Dios. Vemos en Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Es impresionante cómo este grupo de salmistas los escribieron el Salmo 109. Es un grupo de varias personas. Hagan de cuenta, muchachos de la alabanza, como los hermosos muchachos que tenemos aquí en la vid, ¿verdad? Alabando al Señor. Así era este grupo de adoradores del Señor y compusieron el Salmo 109. Y es un salmo realmente, 119, perdón, es el salmo más largo, más completo en extensión en la Biblia. Cubre todas las áreas acerca de cómo es la vida de adoración. ¿Sabes por qué este mundo tiene tantos problemas? ¿Sabes por qué este mundo necesita tanto apoyo? Yo lo podría decir en un resumen. La necesidad existe porque la adoración no existe. Lo voy a decir otra vez. La necesidad existe porque la adoración no existe. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que la manera que tú y yo somos adoradores de Dios, verdaderos adoradores como lo llama la Escritura, y así lo llamó Jesucristo en Juan 4, 23 y 24, dijo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y tales adoradores busca el Padre. Si tú y yo adoráramos, si toda una parte mayoritaria de la creación de los seres humanos adoráramos a Dios en espíritu y en verdad, muchas de las cosas que vivimos malas el día de hoy no estarían pasando. ¿Y sabes por qué? Porque en el ambiente de adoración Satanás queda neutralizado. Satanás, lo hemos dicho aquí en ocasiones anteriores, Satanás se pone muy nervioso cuando el pueblo de Dios adora. No hay nada en lo que hacemos los cristianos que más coraje le dé y más le recuerde su caída que la adoración, porque él antes dirigía adoración en el cielo, antes de ser el Lucifer que ahora es. Cuando llegó a ser un ángel de Dios hace mucho tiempo, una eternidad pasada. Pero fíjense también en Colosenses 3:16, un pasaje del Nuevo Testamento que nos habla acerca de la importancia de estar llenos de la palabra de Dios. Dice así, empieza de esta manera, que la palabra de Cristo
habite en abundancia en ustedes. Lo que sigue después aquí mismo en este pasaje, en Colosenses 3:16, es que hablemos entre nosotros con cantos, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Refuerza una vez más la vida del adorador. Ser un adorador significa ser una persona que declara la palabra de Dios y honra a Dios en todo lo que hace. Ser un verdadero adorador es una persona con una actitud de agradecimiento a Dios, con una actitud de obediencia, porque le amamos tanto que nuestra adoración va más allá de las palabras, se manifiesta también en las acciones. Ahora, en la Biblia encontramos unas 8,000 promesas. Muchas de ellas son vigentes para nosotros el día de hoy. Y de esas 8,000 promesas que encontramos en la palabra de Dios, vemos algo muy impresionante. Están repartidas en los 66 libros de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Algo muy impresionante también en cuanto a la palabra de Dios, cómo fue formada. ¿Por qué creemos que es palabra de Dios? Primeramente, es un milagro, ¿verdad? La palabra de Dios fue escrita por unos 40 autores. Dios utilizó a personas de diferentes trasfondos, personas muy educadas, personas que no tenían toda educación, pero todos tenían un común denominador. Fueron ungidos por el Espíritu Santo para poder llevar este mensaje central: el poder y la salvación de Dios. Cuando tú y yo leemos la palabra, encontramos el plan de Dios, donde Él muestra su poder y su salvación. Y vemos en la palabra tantas cosas impresionantes. El primer escritor de la Biblia, del primero hasta el último que escribió, que fue Juan, ¿verdad?, el apóstol, en la isla de Patmos hacia el año 95 después de Cristo, ocurrieron más o menos 3,500 años. Como les digo, hay tantas personas usadas por Dios en escribir la palabra. Y el Espíritu Santo los ungió y les dio esa misma, vamos a decir, ese mismo mensaje para que pudiera trascender a partir del tiempo. En la historia ha existido personas malas, ¿verdad?, dictadores, que han querido quitar la palabra de en medio. Hay historias muy impresionantes, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en un cuartel de la Gestapo, que era la policía secreta alemana, ¿verdad? Terrible, era una policía muy violenta que destruía muchas cosas. Y había en ellos una actitud siempre de celo. Todo lo que fuera popular para ellos era competencia, como pasa con los dictadores, ¿no? Ellos no quieren competencia, no quieren que nadie sea famoso, nomás ellos. Y uno de los oficiales de la Gestapo dijo: vamos a destruir esa Biblia que tanto engaña a la gente, les hace creer que pueden levantar su ánimo, les hace creer que pueden ser libres. No me conviene, decía este oficial de la Gestapo, que ahora obviamente era un hombre pues ateo, ¿verdad?, en contra de la palabra. Y él dijo: vamos a destruir tantas Biblias se puedan en esta zona de Alemania. Y lo curioso es que él murió, ¿verdad? Y la guerra terminó, ya saben, siendo ganadas por los aliados. Y el eje del mal fue vencido, ¿verdad? Lo que fue en ese tiempo el eje de Alemania, Japón e Italia. ¿Y qué sucedió? En esa casa donde vivía este coronel de la Gestapo, este comandante especial que había dicho que él iba a destruir la Biblia, que las iba a quitar de los hogares de Alemania, el día de hoy es una de las principales publicadoras de la Biblia en toda Alemania y Europa. Quiso destruir según la palabra de Dios, y Dios tiene sentido del humor. Ahora su casa se convirtió en una imprenta de Biblias. A través del tiempo, gente ha dicho: este libro no nos conviene porque hace que la gente siga una doctrina, hace que la gente confíe en un Dios. Y la gente malvada, la gente que no quiere creer que hay un Dios, piensa que la Biblia es muy incómoda, porque la Biblia habla de absolutos, habla de principios eternos. No habla únicamente de valores, no habla de recomendaciones nada más. Te habla de ordenanzas, preceptos, principios que no cambian, como las leyes que rigen el universo. Y por eso hay gente que no quiere, le tiene miedo a acercarse, porque dice: son absolutos que yo no entiendo. Pero la palabra de Dios por sí misma se justifica. Toda profecía que está aquí en la palabra se ha ido cumpliendo. Muchas profecías bíblicas acerca del tiempo final que se cumple. Por ejemplo, la Biblia dice que la tierra es redonda.
lo dice en Isaías. Y fue muy criticado esto porque hace 500 años la gente no creía que la tierra era redonda. La mayoría pensaba que la tierra era plana, ¿verdad? Y que en algún momento, cuando Cristóbal Colón en 1492 hizo la travesía hacia lo que era para él el occidente, muchos dijeron, se va a caer, esto tiene que ser como un precipicio y ya no va a llegar. Y este hombre era creyente, Cristóbal Colón, cuando menos se notaba que leía la Biblia por lo que ponía en su diario, y él vio que la Biblia decía que la tierra tiene una redondez. Y la creyó, y en aquel tiempo la gente decía, no, la tierra no puede ser redonda. Mira, si fuera redonda nos caeríamos. Y se descubrió que sí. También la Biblia dice que hay tesoros en lo que son, en los cascos polares, en la nieve, bajo la nieve, hay tesoros. Y conforme se van descongelando casquetes polares en este tiempo, ¿verdad? De tanto crecimiento de aumento de las temperaturas, se han descubierto tesoros ahí, enterrados en esa zona donde había nieve perpetua. La Biblia habla de muchas cosas que se han podido comprobar. La Biblia dice que en el futuro toda la humanidad iba a poder ver un acontecimiento en Jerusalén durante 3 días y medio, que iba a ser la muerte de los 2 testigos que Dios va a mandar sobre la tierra. Y mucha gente se burló por siglos diciendo, ¡qué locura! ¿Cómo dice la Biblia que todo el mundo entero podrá ver en una ciudad de Jerusalén durante 3 días y medio a 2 personas que han muerto? Y por cierto dice la Biblia que Él los va a resucitar, ¿verdad? Son 2 testigos enviados por Dios. Y la Biblia lo predijo, esto hace ya más de 2000 años. ¿Y qué creen? El día de hoy suena ridículo pensar que alguien no se va a enterar de una gran noticia en cualquier parte del mundo. Pero la gente quiso juzgar a la Biblia en base a lo que estaban viviendo en su temporada. La palabra de Dios es verdad. Segunda de Timoteo 3, versículos 16 al 17. Y antes de, bueno, vamos a leer esto primero. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Escritura con E mayúscula, o sea, la palabra inspirada por Dios, y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Fíjate lo que está diciendo aquí. Qué valor tan importante de la Escritura. La Escritura está para corregirnos. La palabra de Dios significa muchas cosas. Significa el manual del fabricante. Dios, que es el fabricante, el creador, sacó un manual de cómo funciona la humanidad y todo lo creado, y le llamó la palabra de Dios. La Biblia también es una carta de amor donde Dios nos da esa señal de cuánto nos ama y nos asegura que Él estará con nosotros siempre. La Biblia es un conjunto también de promesas para nuestra bendición. La palabra de Dios, la Biblia también es un lugar donde se nos dice quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. No hay ningún libro en toda la historia de la humanidad, en ninguna nación, en ninguna cultura que te diga quién eres, de dónde vienes y a dónde vas. Solo la preciosa palabra de Dios. ¿No merece Dios un aplauso por esto? La preciosa palabra de Dios. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Las 3 preguntas, de las principales preguntas del ser humano. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? La gente se vuelve loca tratando de responder a estas preguntas, muchas veces queriendo encontrar respuestas cuando no ve claro en su vida, cuando no hay una identidad clara. Y vamos a ver algo bien interesante también en Mateo 24, versículo 35. Esto lo dijo Jesús. Estando aquí en la tierra, Él dijo, el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. La promesa de que habrá cataclismos en el mundo, habrá tantas transformaciones en esta tierra, ¿verdad? Habrá muchos cambios, pero lo que nunca cambiará, lo que permanece eterno y que permanece siempre igual es la palabra de Dios. Si Dios lo dijo, se va a cumplir. Y aquí tenemos una reflexión, un propósito de los principales en la Biblia. ¿Qué es? ¿Para qué existe la palabra de Dios? Es para cambiar nuestras vidas.
para cambiar nuestras vidas, para mejorar nuestras vidas, ayudarnos a cambiar para mejorar. Este es uno de los propósitos principales de por qué está la Escritura, por qué existe la Biblia. Dios quiere que entendamos su diseño, su propósito para nosotros, y viviendo en esas ordenanzas vamos a encontrar propósito, dirección, vamos a encontrar vida, ánimo para seguir adelante. También dice Santiago capítulo 1 versículo 22, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Hacedores de la palabra, no solamente oidores. Que aprendamos a ser hacedores. Eso es bien importante, que tú y yo podamos decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que se necesita hacer. Yo voy a lograr lo que Dios quiere que logre. Algo importante también que encontramos en Colosenses 3. Vamos a poner un pasaje aquí muy práctico, muy claro y muy cierto de cómo la familia puede ser bendecida por la palabra de Dios. Vamos a ver esto de una manera práctica. Aquí hay algo para todos en la Escritura. La Escritura, la palabra, tiene siempre algo para toda la familia. ¿Cuántos de los que están aquí son padres de familia? Muy bien. ¿Cuántos son madres de familia? ¿Verdad? ¿Cuántos son hijos? Algún día fuiste hijo, si no, no hubieras nacido. ¿Cuántos tienen hermanos? Aquí hay algo para todos. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer en Colosenses 3, versículos 18 al 24. Esposas, estén sujetas a sus esposos como conviene al Señor, en el Señor. Esposos, amen a su esposa y no se amarguen contra ella. Varones que están casados, que estamos casados, no te amargues contra tu esposa. No te pongas violento con ella. ¿Qué más dice? Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto es agradable en el Señor. ¿Se dan cuenta? Para maridos, para esposas, para hijos hay algo. Y luego también dice esto: padres, no irriten a sus hijos para que no se desanimen. Siervos, ¿verdad? Era la gente que tenía un trabajo como era en aquel tiempo. Obedezcan en todo a sus amos humanos, a sus jefes. No sirviendo solo cuando los están mirando como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Y todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. A Cristo el Señor sirven. Fíjense, la palabra de Dios es tan correcta que nos dice qué hacer a cada uno de los integrantes de una familia. Te dice, si eres un empleado, trabaja como si lo hicieras para Dios. Si se va tu supervisor, no te hagas como que ya no vas a trabajar, ¿verdad? En pocas palabras, no escondas la capacidad de trabajar. Vamos a ver algo también. 3 pasos para vivir la palabra de Dios. Vamos a pensar en 3 pasos importantes de cómo vivir la palabra de Dios. Dice lo que leímos hace un momento en Santiago 1:22, lo leemos de nuevo. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. Lo decimos de nuevo, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. Ok, imagínate un acróstico. Oía. Yo antes solamente oía la palabra, ahora trato de hacerla, de ponerla en práctica. ¿Qué significa esto entonces? Pues lo siguiente, oía son 3 términos que vamos a poner en perspectiva. La O de observación. Cuando tú ves algo, la O es observación. Tienes que ver la palabra primero, revisarla, leerla, observarla. La I significa interpretación. Repitan conmigo, interpretación. Primero la observas, después la interpretas. ¿Cómo la interpretas? Ahorita vamos a ver. Y la tercera etapa, para poder hacer que la palabra de Dios la puedas vivir, la A de aplicación, O de observación, I interpretación y la A
de aplicación. Así que el acróstico oía quiere decir, te da 3 pasos muy importantes. ¿Quieres aprender la palabra y vivirla? Primero, obsérvala, interprétala y aplícala a tu vida. ¿Cómo puedo observar la palabra? Muy fácil. Tenla enfrente de ti, ¿verdad? Léela primero. Léela, por ejemplo, lee un pasaje de la Escritura y después viene el momento para interpretarla basada también en la misma palabra. Por ejemplo, escuchas algo ahí o ves algo en la palabra que no entendiste, apúntalo y continúa leyendo, ¿verdad? Necesitamos entender cuál es en este caso el significado de las palabras, pues apúntalo cuando algo no entiendas. Y bien interesante porque la misma Biblia a sí misma se explica. Vamos a ver entonces la otra parte y eso lo explicaré un poquito más al final, la interpretación. Viene entonces el momento más divertido, ¿verdad? El más práctico, que es aplicación. ¿Cómo aplicas la palabra de Dios a tu vida? Una vez que la observaste, que la interpretaste, o sea, la pudiste entender el significado ahí, vas entonces a aplicarla. ¿Cómo? Obedeciéndola. ¿Cómo haces que un versículo, por ejemplo, que dice en la versión tradicional, ¿verdad? Reina Valera, dice, por ejemplo, Jesús, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en vez de que digas algo así como general, que es verdad, que así lo dijo Jesús, pero tú puedes decir, para mí esto significa, te puedes poner tu propio nombre. Por ejemplo, Jesús te dice, Waldo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Te apropias de las promesas que la palabra de Dios dice. Esa es la aplicación. Vamos a ver algo muy interesante aquí. Por ejemplo, en Salmo 139, versículos 23 al 24, dice lo siguiente: Señor, examina y reconoce mi corazón. Pon a prueba cada uno de mis pensamientos. Así verás si voy por el mal camino y me guiarás por el camino eterno. El salmista se atrevió a decirle, ¿verdad? Aquí el rey David le dijo al Señor, a Dios, Señor, examina mi corazón. Estoy dispuesto a que examines mi vida. Examíname, Señor. Mira lo que hay en mí. Ve si hay camino que está mal en mí. Ayúdame a encontrar el camino correcto. Si hay un camino de perversidad en mí, ayúdame a encontrarlo para arrepentirme y yo pueda estar en el camino correcto, ¿verdad? El camino de la vida. Encontramos muchas promesas en la palabra. Por ejemplo, en Miqueas 6:8, este profeta Miqueas fue muy práctico, fue un hombre que Dios utilizó de una manera muy especial. En pocos capítulos que escribió, encontramos mucha vida de cómo aplicar la palabra de Dios. Y aquí da un resumen muy bueno. Dice, hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti. Y que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Fíjense, 3 componentes de una vida en obediencia a Dios: hacer justicia, amar misericordia y ser humilde ante tu Dios. ¿Qué significa, por ejemplo, hacer justicia? Que lo que Dios estableció, la manera que Dios puso sus mandamientos, los transmitamos a otros. El hacer justicia significa hacer la voluntad de Dios, donde lo justo creado por Dios se cumple. Hay que enseñar a la gente a obedecer los mandamientos de Dios. Amar la misericordia es tener un corazón como el de Dios, un corazón tierno, un corazón que se duele por el que está sufriendo, un corazón que se identifica con la persona en dolor. Y cuando viene esta última parte, ¿verdad? Que lo dice humillarte ante tu Dios, es un buen resumen de lo que significa rendirte a diario ante tu Creador. Ríndete ante Dios. Ríndete sabiendo que es el dueño del universo, sabiendo que es el único que tiene el poder, que tiene toda autoridad. Ríndete ante Él. Vamos a ver en Primera de Pedro
cuando también aquí el apóstol Pedro supo dar un buen resumen, todas las vivencias que había tenido él con el Señor Jesucristo. Él había sido el más aventado, ¿verdad? El más temerario de los discípulos. Él primero hablaba y después pensaba, como algunos de nosotros, ¿verdad? Así era Pedro. Pedro primero decía y después lo reflexionaba. Jesús le tuvo que poner unas buenas regañadas a este apóstol Pedro por ser tan acelerado. Pero habían pasado los años, y aquí estamos hablando más o menos unos 25 años después de que Cristo había ya partido de este mundo, que había ya pasado por la cruz del Calvario y resucitado. Y aquí está Pedro ya bien transformado por el Espíritu Santo. Fíjense lo que el Espíritu Santo le reveló que quedara escrito. Al contrario, dice, honren en su corazón a Dios como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. ¿Qué quiere Dios que con esto entendamos? Saber defender la fe que tú y yo tenemos. Que cuando alguien nos pregunte, y dice que con mansedumbre, ¿verdad? No peleándose, no criticando al que cree diferente a nosotros, no peleándonos con nadie, con mansedumbre, con toda la calma, la humildad, diciendo, si quieres que te platique mi historia, es esta. He creído en Dios como mi creador. He creído en la Biblia como la palabra de Dios y por lo tanto trato de obedecerla. Aquí hay vida, aquí hay cosas impresionantes en esta Biblia, que si tú la leyeras y la estudiaras conmigo, descubriríamos juntos cosas muy buenas para la vida. Que tú y yo sepamos defender lo que creemos. Ahora sí, para tratar de explicar ese acróstico OIA de observación, interpretación y aplicación, vamos a ver aquí unos aspectos muy prácticos. Recomendaciones para estudiar la palabra de Dios. Vamos a ver 7 recomendaciones para que tú y yo podamos estudiar la palabra, lo cual significa aprenderla e interpretarla para poderla hacer parte de nuestra vida y aplicarla. La primera recomendación es: escoge un lugar especial, un lugar dedicado a estudiar la palabra. No tiene que ser uno solo, pero sí puedes escoger un buen lugar donde no tengas tantas distracciones. Sería muy difícil estudiar la palabra si hay demasiado ruido, por ejemplo. Si estás en tu casa mientras la familia está viendo una película, no es un buen momento para estudiar la palabra. Escoge un lugar, puede ser en tu recámara, en el patio, en el balcón o en la sala, pero en un momento donde tú tengas esa tranquilidad para poner atención. Es muy importante, busca un lugar especial. Segunda recomendación para estudiar la palabra: sigue un plan de lectura sencillo. Gracias a Dios hay muchos planes de lectura bíblica. Lee la Biblia en un año, por ejemplo, es un plan. La Biblia en forma cronológica es otro plan. Como fueron escritos los libros en esa forma, en esa secuencia, es uno de los planes que hay. Hay otro plan de lectura bíblica que es lee una parte del Antiguo Testamento, una parte del Nuevo y un salmo durante cada día. Y de esa manera vas teniendo un poco de la visión de todo lo que la palabra es. Pero que sea un plan sencillo. El mejor plan es aquel que puedes seguir, ¿verdad? Hay gente que quiere seguir planes muy complicados y no lo recomiendo si no has practicado primero un plan sencillo. Tercer, vamos a llamarle recomendación para estudiar la palabra y hacerle parte de tu vida: espera en Dios. Una vez que ya observaste la palabra, que ya empezaste a tomarte tu tiempo y la leíste, espera a que Dios te hable. Tómate un tiempo para que lo que la palabra dice llegue a ti. Pon una pausa. La comunicación con Dios es en 2 direcciones. No es un monólogo cuando oramos ni cuando leemos la Biblia, es un diálogo con Dios. Tenemos que darle tiempo a que nos hable Dios a través de su Espíritu Santo. Y podemos ver muchas cosas aquí, pero por ejemplo, la número 4, ya que dejaste que
tomaste un tiempo para leerla, para observarla. En ese momento, aquí viene algo, dice, ora brevemente. Es tomar una pausa y decir en ese momento, Señor, ya esperé en ti, tu palabra está hablando a mi vida, tu palabra me está dando un mensaje. En este momento, Señor, te digo, ayúdame, quiero entender tu palabra, quiero que sea vida para mí. Ora brevemente. Quinto lugar, lee una sección de las Escrituras. Escoge en ese plan que tienes, leer algo, no corras, léelo una vez y léelo otra vez, y si es necesario otra vez, para que en ese momento la palabra que tiene vida llegue a nosotros. Luego viene aquí la sexta, vamos a llamar recomendación. Medita y memoriza la palabra. Fíjense, muchas veces cuando estamos estudiando la palabra de Dios, no entendemos una historia. Y en vez de escribir ahí, no entendí esto. A ver, aquí está hablando de un personaje. Yo pensé que este personaje no iba aquí, sino que iba en otra parte de la historia. Una vez les platiqué, fui a un funeral y el que estaba compartiendo confundió la historia porque él mencionó en su plática en pleno funeral, pues se nota que era un hombre creyente, ¿verdad? Compartía con fuego y todo, pero se le olvidó estudiar bien el pasaje y lo que él dijo fue algo como esto. Y Jesús habló de Lázaro, ¿verdad? Lázaro pues él había sido una persona, un mendigo en el mundo, ¿verdad? Cuando él vivía. Y estaba un rico, el rico había quedado en el Seol, ¿verdad? Hacia las tinieblas, rumbo al infierno. Y el Lázaro, ¿verdad? Que había sido el mendigo, él estaba en la gloria de Dios. Y el rico le decía, tráeme un poco de ayuda, Lázaro, ayúdame. Y luego dijo esto, hasta ahí la historia va bien, pero en eso dijo, ¿cómo iba Lázaro a ayudarle si en ese momento Jesús le dijo, Lázaro, sal fuera? Y Lázaro salió de la tumba. Entonces te confundió dos Lázaros, ¿verdad? Un Lázaro que era de una historia dicha por Cristo y el Lázaro que era amigo de Jesús, que él resucitó al cuarto día que había fallecido. Y en esa mezcla, a veces estamos tú y yo. Decimos, híjole, qué bárbaro, así como Dios usó a Abraham para sacar al pueblo de Egipto. No fue Abraham, ¿verdad? Ni tampoco fue Noé, fue Moisés. Híjole, el arca de Moisés. No, es el arca de Noé. No confundamos la gimnasia con la magnesia. He visto muchos casos, algunos son hasta drásticos y críticos. Una persona, una vez lo mencioné aquí, su predicación se llamaba porque todos estamos destituidos de la gracia de Dios. Órale. O sea que ya no hay remedio. Si todos estamos destituidos de la gracia de Dios, ya no habría remedio. Lo que dice la Escritura en Romanos, dice, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Gloria y gracia no son lo mismo. Hay que leer la palabra como es. Meditar y memorizar la Escritura. ¿Sabes lo que hace la gente en la iglesia perseguida en todo el mundo? Que hay mucha gente cristiana perseguida por su fe. Memorizan la palabra. A veces no tienen tiempo de adquirir la Biblia como la tenemos tú y yo, y ellos la memorizan y son unas Biblias vivientes, andantes. En séptimo lugar, escribe lo que Dios te ha mostrado. No dejes de tener con qué escribir. Yo creo que no podemos estudiar la Biblia de una manera a profundidad si no escribimos en lo que quieras, un dispositivo electrónico o con papel y lápiz, ¿verdad? O pluma. Escribe lo que aprendiste en lo que has leído. Es bien importante eso. Por último, si la palabra de Dios la vamos a creer, si vamos a creer que la palabra de Dios es vida, dice la misma Biblia que es el aliento vivo de Dios. La palabra de Dios es el aliento vivo. Cuando tú y yo estudiamos la palabra, no solamente estamos aprendiendo buenos principios y grandes promesas, estamos recibiendo aliento de Dios. Estamos recibiendo vida donde no había vida. Estamos recibiendo esperanza donde hay desesperación. La palabra de Dios es bendita, tiene vida propia. Puedes leer un pasaje 1000 veces y cada vez que lo leas vas a tener una nueva o una agregada demostración de ese poder.
vas a recibir más luz sobre lo que ese pasaje está diciendo. Qué importante es esto. En Salmo 119, este salmo escrito por tantos adoradores llamados levitas en aquel entonces, jóvenes del ministerio de alabanza, ¿verdad? En Israel, dijeron esto, inspirados por el Espíritu Santo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El día de hoy, Dios nos está llamando a ser hombres y mujeres de la palabra de Dios. De nada sirve tener una filosofía o una creencia cristiana si no vamos a llenarnos de la palabra de Dios. Porque ser cristiano es importante, es bueno, es identificarnos con la causa de Cristo. Pero tenemos que llenarnos de la preciosa palabra de Dios. Es la que nos va a hablar cada día, la que nos va a enseñar el camino, la que nos va a enderezar las sendas. Así es la palabra de Dios para ti, para mí. ¿Tú quieres crecer en la palabra de Dios? Yo quiero crecer en el conocimiento y en la aplicación de la preciosa palabra de Dios. Les invito a inclinar nuestro rostro en este momento. Reflexiona un momento acerca de qué lugar tiene la palabra de Dios en tu vida. Reflexiona si has estado estudiándola o se te ha hecho difícil. Tal vez has descuidado el estudio de la palabra, y por no llenarte de la palabra de Dios, el enemigo aprovecha y llena nuestra cabeza de tantas cosas. Nos seduce porque no estamos con el escudo de la palabra de Dios. Si tú quieres crecer en ser una persona que aplique la palabra cada día más, haz esta oración conmigo. Padre Celestial, vengo a ti pidiendo que tu Espíritu Santo me guíe en todo momento a toda verdad. Me arrepiento, Señor, de haber descuidado el estudio de tu palabra. Me arrepiento de las cosas que he hecho mal. Me arrepiento de no tener fuego tuyo por estudiar tu palabra. Me arrepiento de haber menospreciado tus enseñanzas. Y el día de hoy clamo a ti, pidiéndote, Señor, que me des de tu hambre, de tu gracia. Quiero crecer, quiero obedecerte. Quiero ser un instrumento en tus manos para tu gloria. Señor, quiero disciplinarme. Hago un compromiso contigo el día de hoy a disciplinarme, a buscarte, a estudiar la preciosa palabra de Dios. Amén, amén. Y queremos hacer una invitación, por si nunca la has hecho antes, de una manera pública. Iglesia en línea, iglesia presencial. Si nunca le has dicho al Señor Jesucristo que le abres la puerta de tu corazón, hoy es un buen día para hacerlo. Dile de la siguiente manera: Padre Celestial, gracias por Jesucristo tu Hijo. Gracias porque vino a este mundo a morir en la cruz del Calvario por mis pecados, mis rebeliones. Gracias por la sangre de Cristo Jesús, que es más que suficiente para la salvación. Me arrepiento de mi pecado, me arrepiento de hacer las cosas a mi manera, y clamo a ti el día de hoy. Perdóname, Señor, y Señor Jesucristo, que vengas a ser el Salvador y Señor de mi vida, en tu nombre santo y bendito. Amén. Gracias a Dios por
por su palabra, por su presencia, ¿verdad? Por transformarnos y por ser esa luz para nuestros pies. Démosle un fuerte aplauso una vez más al Señor, ¿verdad? Gracias, gracias. Y gracias, Señor, te damos en este momento por todas las cosas que nos das, Señor, por las grandes bendiciones que nos das a nuestra vida, Señor. Y en este momento queremos honrarte con nuestros bienes, con nuestras finanzas, Señor. Bendice estos diezmos y estas ofrendas que te entregamos el día de hoy, Señor. Te damos muchísimas gracias porque de lo mucho que tú nos das, te damos una parte, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Pues vamos a darle al Señor con alegría, ¿verdad? Y pues le recordamos que tenemos en este momento, tenemos también otras maneras de dar, tenemos diferentes plataformas, ¿verdad? En las que podemos dar, que es Venmo, PayPal, enviando un cheque al P.O. Box. También pueden hacerlo por medio de hablando por teléfono en las oficinas entre semana y también aquí en mesa de información, ¿verdad? Entonces, pues estamos muy contentos el día de hoy porque seguimos adelante con el taller de decisiones que sanan tu vida. Este taller que se lleva a cabo todos los miércoles a las 7 de la tarde es un taller online. Son bienvenidos a participar, aún pueden ser parte de este taller. Si quieren más información pueden obtenerla aquí en mesa de información y también en línea en la página lavidesd.org. Y asimismo tenemos un anuncio muy importante que dar porque estamos por iniciar lo que es el taller para la familia. Gran emoción, taller para la familia hecho para todas las edades. Les invitamos y les animamos a que se inscriban. Aquí tenemos una mesa de información dedicada exclusivamente para eso, para que se inscriban al taller para la familia y puedan obtener más información de qué se trata este taller, cuáles son los temas que vamos a incluir y creemos que va a ser de gran bendición para cada uno de ustedes, ¿verdad? Y asimismo también pueden inscribirse, Iglesia en Línea, se pueden inscribir en la página lavidesd.org. No duden en hacerlo, les animamos a hacerlo en estos días, estamos en el momento de inscripciones del taller para la familia, ¿verdad? Y pues cuántos se han alegrado y han recibido bendición el día de hoy. Amén, ¿verdad? Amén. Gracias a Dios por este día y pues vamos a continuar alabando a nuestro Señor.